Las historias de terror han sido una constante en la cultura popular desde tiempos inmemoriales, desempeñando un papel fundamental en la forma en que las sociedades abordan tanto el miedo como las profundas preguntas sobre la vida, la muerte y lo que yace más allá de nuestra comprensión. A lo largo de los siglos, estas narrativas han encontrado un lugar especial en la imaginación colectiva, no solo por su capacidad para causar sobresaltos y espantos, sino también por su habilidad para tocar las fibras más íntimas de la psique humana. A través de ellas, nos enfrentamos a las fragilidades de nuestra existencia, a los misterios de la mente y a la eterna lucha entre el bien y el mal que, de una forma u otra, siempre ha acompañado a la humanidad. Desde las sombras inquietantes de las historias de fantasmas hasta los abismos insondables de los relatos de seres infernales, estos cuentos nos impulsan a reflexionar sobre nuestros temores más profundos. Nos conducen a un estado de introspección, obligándonos a pensar en cómo reaccionaríamos ante lo desconocido, en las decisiones que podríamos tomar cuando nos enfrentamos a la desesperación y el horror, y en las fuerzas invisibles que tal vez están presentes en nuestras vidas, más allá de la percepción cotidiana. Al abordar lo sobrenatural, las historias de terror nos invitan a cuestionar los límites de lo que entendemos como realidad, desdibujando las fronteras entre lo posible y lo imposible. Sin embargo, no todos estamos preparados para explorar estos terrenos oscuros. A lo largo de la historia, muchas personas han evitado estos relatos, temiendo lo que podrían encontrar en ellos, un reflejo de sus propios miedos, sus debilidades o incluso sus deseos más ocultos. Requiere una valentía especial adentrarse en esos dominios desconocidos, donde los terrores se entrelazan con el misterio y lo inexplicable. Invocar aquello que no comprendemos plenamente no es tarea fácil, pues abrir la puerta a lo oculto y lo extraño implica enfrentarse a fuerzas que escapan de nuestro control, a entes que quizás nunca deberían ser convocados. No obstante, algunos de nosotros somos impulsados, ya sea por una curiosidad insaciable o por la necesidad de resolver un enigma que nos consume, a seguir ese sendero. Sin importarnos las advertencias ni las historias de quienes han sucumbido antes que nosotros. Mi caso no fue diferente, aunque debo admitir que lo que me llevó a embarcarme en este sombrío viaje no fue simplemente el deseo de poder o la mera curiosidad. Fue algo mucho más personal y devastador, el dolor profundo, el tipo de sufrimiento que transforma a una persona y la empuja a cruzar fronteras que jamás habría imaginado. La desesperación que experimenté en ese momento crítico de mi vida me llevó a buscar respuestas en lugares que deberían haber permanecido ocultos, a retar fuerzas que, en mi ignorancia, creí poder controlar. Mi historia no es simplemente una más entre tantas historias de horror. Es el testimonio de un viaje personal por los recovecos más oscuros del alma, por senderos prohibidos que pocos se atreven a recorrer. Y, en el centro de ese viaje, se encuentra un desafío que marcó mi existencia para siempre, una confrontación directa con el diablo mismo. Nací en un pequeño y aislado pueblo ubicado en lo profundo del Estado de México, un lugar apartado del bullicio del mundo moderno, rodeado de montañas imponentes y de vastos bosques cuyas copas se perdían en el horizonte. El paisaje era majestuoso, pero también poseía una cualidad inquietante, como si estuviera cargado de secretos que se susurraban entre los árboles cuando el viento soplaba. El aire mismo parecía denso, impregnado de las leyendas que circulaban desde tiempos ancestrales. Historias sobre espíritus errantes, seres de otros planos y fuerzas invisibles que habitaban en los rincones más oscuros de los bosques. Para muchos de los habitantes del pueblo, estas narraciones no eran más que mitos, cuentos destinados a mantener a los niños alejados de los peligros del bosque, pero para mí, siempre fueron algo más. Desde temprana edad, sentí una conexión especial con el entorno, una sensibilidad que me permitía percibir lo que otros no podían ver. Había algo en el latido de la tierra, en la energía que emanaba del suelo y de los árboles, que me resultaba familiar y, de alguna manera, reconfortante. Esa conexión no pasó desapercibida para mi madre, María de los Ángeles, una mujer de sabiduría ancestral que conocía los secretos de la naturaleza y las artes de la curación. Desde pequeña,
ella me enseñó a escuchar los susurros de la tierra y a comprender las señales que el mundo natural nos ofrece. Su conocimiento sobre las plantas medicinales y las palabras de poder, transmitidas de generación en generación, se convirtió en mi primera educación. Pero no solo me enseñó sobre la curación física, también me instruyó en la relación profunda entre el cuerpo y el espíritu, entre el mundo tangible y las fuerzas invisibles que lo rigen. Mi madre era una mujer respetada en el pueblo, pero también temida por algunos, ya que su sabiduría se extendía más allá de lo que era comúnmente aceptado. Y fue esa enseñanza la que, con el tiempo, me preparó para enfrentar los desafíos que el destino pondría en mi camino. Mi madre fue una figura de gran influencia en nuestra comunidad, una mujer cuya sabiduría no tenía parangón y cuya habilidad para sanar a los enfermos era legendaria. Su reputación se extendía más allá de las fronteras del pueblo, y su nombre se mencionaba con respeto en cada rincón. No solo conocía los secretos de las plantas medicinales y los remedios naturales, sino que también dominaba las antiguas invocaciones y oraciones que habían sido transmitidas de generación en generación. Estas no eran simples palabras vacías, cada invocación estaba cargada de un profundo significado y un poder que trascendía lo visible. Mi madre entendía cómo invocar a los espíritus de la tierra, el aire y el agua, esos seres invisibles que, según nuestras tradiciones, habitaban en la naturaleza y guiaban el flujo de la vida. Esa era su mayor fuerza, su capacidad para conectar el mundo físico con el espiritual, para sanar tanto el cuerpo como el alma. Desde que tengo uso de razón, mi madre me involucró en sus prácticas. Me enseñó desde muy pequeña a identificar las hierbas que crecían a nuestro alrededor, a diferenciarlas según sus propiedades y a entender la mejor manera de utilizarlas para curar dolencias. No era solo un conocimiento botánico, era un saber profundo, una ciencia milenaria acompañada de un legado espiritual. Cada planta tenía un espíritu, una energía que debía ser respetada y canalizada, y mi madre me mostró cómo hacerlo. Cómo pedir permiso a la naturaleza antes de tomar lo que necesitábamos y cómo retribuirle por lo que nos ofrecía. Al principio, no comprendía del todo la magnitud de lo que estaba aprendiendo. Para mí, era simplemente una parte de la vida cotidiana. Sin embargo, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que este conocimiento ancestral encerraba un poder mucho mayor, uno que podría moldear destinos y sanar no solo el cuerpo, sino también el alma de quienes buscaban nuestra ayuda. La primera vez que comprendí el verdadero alcance de lo que mi madre me había enseñado fue cuando tenía apenas 10 años. Recuerdo claramente el día en que una vecina llegó a nuestra casa, desesperada y con su hijo en brazos. El niño, pequeño y frágil, ardía en fiebre. Era una visión que habría perturbado a cualquiera, pero mi madre, con la serenidad que la caracterizaba, no se dejó intimidar. Me pidió que la asistiera, y juntas comenzamos a preparar un remedio. Con una precisión casi instintiva, utilizamos las plantas que mi madre me había enseñado a identificar y preparamos una infusión que sería clave en la curación del niño. Mientras trabajábamos, mi madre comenzó a recitar una oración, una invocación a los espíritus sanadores que siempre la acompañaban en su labor. Esa noche, la fiebre del niño bajó, y al amanecer, estaba completamente recuperado, lleno de energía. Aquel momento fue revelador para mí. Por primera vez, entendí que el destino me había ligado irrevocablemente a ese camino, al legado de mi madre. No sería simplemente una curandera más en el pueblo, estaba destinada a algo mucho más grande, aunque en ese momento aún no podía vislumbrar su totalidad. Con los años, mi habilidad para sanar creció junto con mi comprensión de las enseñanzas de mi madre. Las personas comenzaron a acudir a mí, no solo a ella. Al principio, eran pequeñas dolencias, un resfriado aquí, un dolor de cabeza allá. Pero, poco a poco, las peticiones se volvieron más complejas, y mi reputación comenzó a expandirse. El pueblo, que alguna vez había visto en mí a una aprendiz bajo la tutela de mi madre, empezó a reconocerme como una sanadora en mi propio derecho. Mi nombre circulaba en boca de todos, y pronto llegaron personas de otras comunidades buscando mi ayuda.
Sin embargo, a medida que mi poder crecía y mi conocimiento se profundizaba, también nacía el temor que despertaba en algunas personas. Los rumores comenzaron a surgir, al principio como susurros tímidos, luego como voces más insistentes. Decían que mis habilidades eran demasiado grandes, que mi conexión con el mundo espiritual era inquietante, y comenzaron a especular que lo que yo practicaba no era simple sanación, sino brujería. Lo que inicialmente era respeto comenzó a transformarse en desconfianza. Las miradas de admiración se convirtieron en miradas de miedo, y las personas que alguna vez habían acudido a mí en busca de ayuda comenzaron a alejarse. A mis 20 años, los rumores sobre mi supuesta brujería se habían extendido por todo el pueblo como un incendio descontrolado. La gente evitaba cruzarse conmigo en las calles, y aquellos que en algún momento me buscaron para aliviar sus males ahora murmuraban a mis espaldas. Me convertí en una paria, aislada de la comunidad a la que una vez había servido. Y entonces, en medio de esa tormenta de rumores y aislamiento, llegó el golpe más devastador de todos, la muerte de mi madre. Tenía 25 años cuando ella falleció, y con su partida, sentí que el último lazo que me conectaba con el mundo se rompía. Estaba sola en un entorno que ya no me aceptaba, atrapada entre el legado de mi madre y el temor que mis propios poderes generaban en los demás. Consumida por el dolor y la tristeza, empecé a desviarme de los principios que ella me había inculcado. Las enseñanzas que antes habían sido mi guía se convirtieron en un eco lejano, y la oscuridad que siempre había temido comenzó a invadir mi corazón. Sin nadie a mi lado, comencé a cuestionar todo lo que había aprendido. Las invocaciones y las oraciones que una vez habían traído sanación ahora me parecían insuficientes, y en mi desesperación, empecé a explorar caminos más oscuros, buscando respuestas y consuelo en lugares que mi madre me había advertido que evitara. Lo que comenzó como un legado de luz y sanación se estaba transformando en algo mucho más sombrío, y mi propio destino, alguna vez tan claro, se oscurecía con cada paso que daba. La muerte de mi madre marcó el inicio de la caída en una espiral de emociones que jamás había experimentado. Era como si su partida hubiese arrancado de mí no solo el amor y la estabilidad que siempre me había brindado, sino también el ancla que me mantenía conectada a todo lo que había aprendido de ella. Todo el conocimiento y la sabiduría que me había transmitido durante años, esos secretos ancestrales sobre la curación, la naturaleza y el poder de los espíritus, de repente se sentían vacíos y distantes, como ecos que se desvanecían en la vastedad de mi dolor. Las palabras de mi madre, que en su momento resonaban con claridad, ahora eran susurros en el viento, incapaces de guiarme. El pueblo, que alguna vez había sido mi hogar, mi refugio, ahora se sentía como una prisión de hostilidad y desconfianza. Aquellos que antes buscaban mi ayuda me evitaban, y sentía las miradas cargadas de temor y superstición clavándose en mí cada vez que salía de casa. Los murmullos a mis espaldas, llenos de acusaciones veladas y rumores malintencionados, se multiplicaban. Ya no me veían como la hija de la curandera respetada, sino como alguien a quien temer. Y, a medida que su rechazo crecía, también lo hacía mi propia duda. Comencé a cuestionar todo lo que alguna vez había dado por sentado, las enseñanzas de mi madre, la naturaleza de mis habilidades y, en última instancia, la validez de todo lo que había aprendido. En medio de esa tormenta emocional, algo oscuro empezó a arraigarse en mi interior. Un deseo profundo, casi insidioso, comenzó a germinar en mi corazón. Era la semilla de la desesperación, regada por mi dolor y mi aislamiento. En ese estado, las barreras que mi madre me había enseñado a respetar comenzaron a desmoronarse, y la idea de buscar respuestas en lugares que siempre habían estado prohibidos empezó a parecerme cada vez más seductora. La promesa de un poder que pudiera devolverme el control sobre mi vida, sobre mi destino, se volvió irresistible. Ya no importaban las advertencias de mi madre ni los límites que ella me había inculcado. El deseo de tener en mis manos el control total, de cambiar lo que parecía inmutable, nublaba mi juicio. Así fue como, en un momento de vulnerabilidad y oscuridad absoluta, tomé la decisión que marcaría mi vida para siempre. Decidí desafiar al diablo mismo.
Me dejé llevar por la desesperación y el deseo de poder, convencida de que, de alguna manera, esa era la respuesta a mi sufrimiento. Comencé a buscar el camino hacia los senderos oscuros que mi madre siempre me había advertido que evitara. Sabía que la tradición hablaba de lugares antiguos, escondidos en las profundidades del bosque, donde los espíritus olvidados por el tiempo se reunían para pactar con aquellos lo suficientemente audaces para invocarlos. Con un corazón lleno de incertidumbre, recorrí el bosque, un lugar que siempre había sido mi refugio y que ahora parecía extraño y amenazante. Los árboles, que antes me susurraban secretos amables, parecían observarme en silencio, como si supieran lo que estaba a punto de hacer. Caminé durante horas, buscando un sitio que solo existía en los relatos más oscuros de la comunidad, un lugar donde se decía que los antiguos espíritus hacían tratos con los mortales que se atrevían a desafiarlos. Finalmente, lo encontré, un claro en el bosque donde la luz del sol no alcanzaba, como si el tiempo mismo hubiera olvidado su existencia. El aire era espeso, cargado de una energía extraña, y el silencio era tan profundo que se sentía como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Allí, rodeada por los árboles que habían sido mis aliados durante tantos años, pronuncié las palabras que resonaban en mi mente, palabras que jamás debí haber conjurado. Cada sílaba estaba impregnada de una fuerza oscura que desconocía, y mientras las decía, el ambiente a mi alrededor comenzó a cambiar. El aire se volvió aún más denso, y las sombras que antes parecían inofensivas comenzaron a alzarse, retorciéndose como si tuvieran vida propia. El bosque, que siempre había sido un lugar de calma para mí, se transformó en algo hostil y aterrador. El silencio se hizo aún más abrumador, y en ese momento supe que algo había respondido a mi llamado. Esa fue la primera señal de que la invocación había funcionado. Y aunque en ese instante no entendía completamente las implicaciones de lo que había hecho, sentí como la realidad que conocía empezaba a desmoronarse. Mi entorno comenzó a cambiar, el mundo que había sido mi hogar se transformó en un lugar extraño, donde lo familiar se volvía inquietante y donde todo lo que alguna vez amé se tornaba irreconocible. Las líneas entre la realidad y el horror comenzaron a desdibujarse, y pronto, mis días se llenaron de visiones perturbadoras. Sombras que antes solo habitaban en mis pesadillas ahora me acechaban en plena luz del día, y susurros provenientes de rincones invisibles llenaban mi mente, como si una presencia oculta me siguiera a cada paso. Lo que había comenzado como un acto de desesperación pronto se convirtió en una pesadilla interminable. Cada día era un enfrentamiento constante con mis miedos más profundos, y cada noche, las sombras parecían acercarse más, rodeándome con una sensación de amenaza inminente. Lo que una vez fue un bosque acogedor se había transformado en un laberinto de horrores, y lo que alguna vez me había dado paz ahora me llenaba de un terror que no podía comprender del todo. No solo había invocado fuerzas oscuras, había abierto una puerta que no sabía cómo cerrar. Y así, en medio de ese caos, comencé a darme cuenta de que había cometido un error que podría no tener vuelta atrás. Con cada intento de contener lo que había desatado, mi vida se tornaba más caótica y aterradora. Las sombras comenzaron a cobrar vida, y lo que había comenzado como una búsqueda de poder se convirtió en una lucha por mantener mi propia humanidad. La desesperación y el miedo se convirtieron en mis compañeros constantes, y cada paso que daba me acercaba más al abismo. Sin embargo, en medio de esta tormenta, algo dentro de mí se negaba a rendirse. La chispa de esperanza, aunque tenue, seguía ardiendo, impulsándome a buscar una manera de revertir lo que había hecho. Así fue como me embarqué en un nuevo viaje, un viaje que me llevaría a los rincones más oscuros de mi propia alma y a confrontar las fuerzas que había invocado. En este camino, descubrí que el verdadero poder no radica en la manipulación de lo sobrenatural, sino en la aceptación de nuestras propias vulnerabilidades y en el amor que podemos ofrecer y recibir. La lucha se convirtió en una batalla no solo contra las sombras externas, sino contra las sombras dentro de mí, las dudas y los temores que me habían llevado a hincar hasta ese punto. Enfrentarme a esas sombras internas fue, en muchos sentidos, más aterrador que cualquier cosa que hubiese invocado desde el más allá.
Me di cuenta de que las decisiones que había tomado no solo afectaban el mundo exterior, sino que habían abierto grietas profundas dentro de mí, grietas que podrían consumir mi alma si no encontraba la manera de curarlas. Pero no fue un camino fácil. A medida que profundizaba en los secretos de mi propia oscuridad, también tuve que adentrarme en los misterios que mi madre había tratado de mantener ocultos de mí. Aunque ella siempre me había instruido en las artes de la sanación y en el poder de las plantas, había otros aspectos de su conocimiento que no me había revelado. Descubrí antiguos grimorios escondidos en nuestro hogar, textos polvorientos que hablaban de pactos con entidades poderosas, de rituales oscuros que prometían respuestas a cambio de algo más preciado, el alma de quien invocaba. Mi madre nunca me había hablado de estos textos, pero ahora entendía por qué. Ella había visto en mí la tentación, la curiosidad insaciable que podría llevarme por un camino peligroso, y había intentado protegerme de ello. Sin embargo, ya era demasiado tarde para retroceder. El conocimiento de estos antiguos rituales solo añadió combustible a mi desesperación. Comencé a buscar una manera de revertir el pacto que había hecho, de deshacer las consecuencias de mis acciones. Sabía que esto no sería fácil, pero mi determinación me impulsaba a seguir adelante, a adentrarme en territorios que ni siquiera los más valientes habrían osado explorar. Visité a otros sanadores, aquellos que mi madre había mencionado en sus historias, buscadores de sabiduría que habitaban en las montañas lejanas. Algunos me rechazaron inmediatamente al escuchar mi relato, afirmando que no había vuelta atrás una vez que uno pactaba con el diablo. Otros, sin embargo, me ofrecieron palabras de esperanza, aunque advertían que el precio de la redención sería alto. En mi búsqueda, conocí a una anciana que vivía al borde de un lago oscuro, cuyo nombre se había perdido en las sombras del tiempo. Esta mujer, cuyo rostro estaba marcado por cicatrices de antiguas batallas espirituales, me contó una historia que resonaba con mi propia experiencia. Ella también había intentado invocar a fuerzas más allá de su comprensión en su juventud, buscando respuestas en un momento de profundo dolor. Al igual que yo, había subestimado el costo de sus acciones. Sin embargo, a diferencia de muchos, había encontrado una forma de liberarse del yugo que la ataba a esas entidades oscuras. Me enseñó que el camino hacia la redención no pasaba por la confrontación directa con estas fuerzas, sino por el sacrificio personal y la aceptación de mis propios errores. Debes entregar aquello que amas más que tu propia vida, me dijo con voz ronca, mientras sus ojos parecían ver más allá de este mundo. Solo entonces podrás romper el ciclo que tú misma has desatado. Al principio, no comprendí completamente sus palabras. ¿Qué podría amar más que mi propia vida? Mi madre ya no estaba conmigo, y la comunidad me había rechazado hacía tiempo. Sin embargo, mientras continuaba mi búsqueda, empecé a darme cuenta de que lo que debía sacrificar no era un objeto físico ni una persona, sino una parte de mí misma, mi orgullo, mi deseo de poder. Y la creencia de que podía controlar fuerzas más allá de mi comprensión. Fue una lección dolorosa, pero crucial. Aceptar que había cometido un error y que no tenía todo el control que pensaba fue el primer paso hacia la liberación. Sin embargo, el sacrificio real aún estaba por venir. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras me preparaba para el ritual final que me permitiría romper el pacto que había hecho. Sabía que sería peligroso, pero ya no había vuelta atrás. Cada noche, las sombras parecían volverse más densas, como si estuvieran conscientes de lo que estaba por hacer. Los sueños inquietantes se convirtieron en pesadillas insoportables y sentía la presencia de algo mucho más grande que yo, acechando, esperando el momento perfecto para reclamar lo que le pertenecía. Llegó el día en que finalmente tuve que enfrentarme a mi destino. Me encontraba de nuevo en el corazón del bosque, el mismo lugar donde había invocado al diablo por primera vez. Sin embargo, esta vez no estaba allí para buscar poder o respuestas, estaba allí para redimir mi alma. Había preparado todo lo necesario, las plantas sagradas que mi madre me había enseñado a recolectar, los símbolos protectores que había aprendido de los antiguos textos, y las palabras que debía pronunciar para sellar el ritual.
Pero lo más importante de todo era que había aprendido la lección que el camino me había enseñado. No era la fuerza ni la voluntad lo que me salvaría, sino la humildad de reconocer mis errores y la disposición a dejar ir aquello que me había llevado a este punto. La noche cayó rápidamente, y el bosque se llenó de una oscuridad palpable, como si las sombras mismas estuvieran vivas, moviéndose entre los árboles. Sentía una presencia cercana, observándome, esperando mi fracaso. Pero esta vez, no había miedo en mi corazón. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, que este era el único camino para liberarme de las cadenas que yo misma había forjado. Comencé el ritual, pronunciando las palabras con una claridad y una determinación que nunca antes había sentido. Mientras lo hacía, sentí que las sombras se acercaban, rodeándome, pero no retrocedí. Sabía que este era el momento crítico, el punto de no retorno. Debía mantenerme firme. Las fuerzas que había invocado al principio parecían retorcerse, como si se resistieran a ser expulsadas, pero mi voluntad de redención era más fuerte que el poder oscuro que me había consumido. En medio del ritual, sentí una presencia aún más fuerte que las sombras, una luz tenue pero firme que parecía provenir de lo más profundo de mi ser. Era la chispa de vida que mi madre siempre me había enseñado a proteger, el vínculo con la naturaleza y los espíritus sanadores que había aprendido a respetar. Esa luz creció dentro de mí, empujando a las sombras hacia el exterior, hasta que finalmente, con un último suspiro, sentí que algo se rompía. El aire se volvió más ligero, y la oscuridad que había envuelto el bosque comenzó a desvanecerse. Cuando el ritual terminó, supe que el pacto estaba roto. Había pagado el precio, pero también había aprendido la lección más importante de mi vida: no hay poder más grande que el de la propia voluntad de redención. Había caminado por los senderos oscuros, había invocado fuerzas más allá de mi control, pero al final, había encontrado mi camino de regreso a la luz. Regresé al pueblo después de ese día, no como la misma persona que había sido antes. La gente todavía me miraba con desconfianza, pero algo en mí había cambiado. Ya no buscaba su aprobación, ni temía sus juicios. Había enfrentado mis demonios, tanto internos como externos, y había emergido más fuerte por ello. Mi destino estaba claro: no era simplemente ser una sanadora, sino ser un faro para aquellos que, como yo, habían sido tentados por la oscuridad y necesitaban encontrar su camino de regreso. Este es el relato de cómo, en los momentos más oscuros de mi vida, me atreví a desafiar al diablo mismo, y cómo descubrí que el verdadero poder no reside en controlar las fuerzas sobrenaturales, sino en la capacidad de redimirnos a nosotros mismos. Y aunque el camino fue largo y lleno de dolor, finalmente encontré la paz que tanto había buscado.